La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Versículo 14, y para ilustrar este pasaje quiero colocar primeramente un video, para que ustedes lo vean y comencemos a meditar un poquito acerca de, especial, que estuvimos, ya lo habíamos informado, estuvimos allá en esta parte del Centro Comercial Fortuna, compartiéndole a las personas de allá, y a última hora se me prendió como el bombillito. Sabíamos que era el día, si no estoy mal, que al otro día era el Día de la Madre, ¿sí? Y pues quise presentar como para dar un poquitico de una ilustración, una rosa, ¿sí? Mostrarle a las personas que estaban allí pues pendientes de la charla que íbamos a hacer, de la predicación, del mini mensaje, ¿sí? Entonces, acerca de una rosa, pero sigo pensando normalmente en la semana, sigo pensando en eso, ¿cierto? ¿Y qué enseñanza nos puede dar esa parte de la rosa? Porque hay mucho para aprender allí. Entonces, pensando en eso, comencé a pensar en esta parte del acta que nos es contraria, porque ya había un acta contraria, y lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, yo lo voy a leer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Entonces, es como de analizar acerca de un decreto que ya había de muerte, porque literalmente cuando mostramos esa rosa, literalmente usted la ve hermosa, preciosa, pero ya hay prácticamente un decreto sobre esa rosita, ¿sí? Y es que esa rosita muere ya. Esa rosita, por hermosa que se vea, ya prácticamente está muerta. Ahí donde va, hermosa se ve y todo eso, pero literalmente ya hay un decreto, está muerta, ¿sí? Entonces vamos a mirar personas que vivieron una experiencia de esas de un decreto y que por esas cosas de la vida, simplemente cuando les iban a cumplir su decreto no sucedió. En algunos casos fueron liberadas, ¿sí? Hubo otro caso que estuve viendo allí, que no lo vamos a presentar ahorita, de esa persona que resiste a las inyecciones letales, esas inyecciones, y que le aplicaron yo no sé cuántas, y al final con ninguna moría. Pero como había un decreto, ¿cierto? Volvieron, insistieron hasta que le quitaron la vida, ¿sí? Entonces decían, extraño que este hombre no muera. Pero están estos casos donde las personas no muriendo determinan y dicen, no, eso es que Dios no quiere que se muera, entonces dejémoslo libre ya, ¿sí? Es bien especial. Vamos a mirar el documental, por favor, allí, ¿sí? A partir del segundo 40 segundos, creo que es, Cami. Entonces, porque al principio es publicidad, ¿no? Ustedes que dan en cuenta van a llevar a la gente a ver publicidad que da miedo. Caigan en cuenta y verán. Hacen un documental que dice, bueno, después se los mando. Dale. Bueno, ahí les voy explicando, ¿no? La señora fue encontrada, mientras le sube el volumen, Camilo, en cuestión de adulterio. Y resulta que la pena era muerte, apedreamiento, ¿sí? Allá pues en esos lugares. ¿No te da sonido? Esperaba de este castigo, comenzaron a reunirse y protestar en contra de esta brutal sentencia. Sin embargo, cuando finalmente se suspendió la lapidación, parecía ser demasiado tarde. ¿O no? Poco después de que cesara el castigo, el cuerpo de Soledad fue llevado a la morgue, donde el equipo médico hizo un descubrimiento sorprendente. La mujer iraní aún estaba respirando. Fue trasladada al hospital y logró recuperarse de sus heridas de manera increíble.
Además de sobrevivir a este castigo brutal, su caso generó numerosas protestas en su defensa, las acusaciones en su contra fueron suspendidas, esto le permitió seguir adelante con su vida de manera normal, mientras se creía ampliamente que había sido acusada injustamente. En una noche de mayo de 1946, el capitán F. Foster y el oficial Vicente Venecia, destacados en una misión de Luisiana, Estados Unidos, decidieron tomar unas copas para relajarse. Al día siguiente, tenían la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de un presunto delincuente, Willie Francis, un joven afroamericano de 17 años condenado por el asesinato del farmacéutico Andrew Thomas. En la fecha programada para la ejecución, William no esperaba más que el destino previsto por el sistema judicial. Cuando vio a uno de los oficiales acercarse hacia la palanca de la silla eléctrica, el joven simplemente cerró los ojos, preparándose para lo que creía que sería su fin. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en lugar de la conclusión prevista. Willie experimentó un dolor insoportable que se extendió por todo su cuerpo. Él mismo describió la sensación como miles de agujas y alfileres que lo pinchaban. Milagrosamente, logró sobrevivir a la ejecución. El caso del joven rápidamente captó la atención de los periódicos, convirtiéndose en titular principal. Para muchos, esto era considerado una señal enviada directamente por Dios, una prueba de que Willie no podía morir. El adolescente había logrado sobrevivir a la silla eléctrica. Además, según las investigaciones realizadas en ese momento, se encontraron pruebas que señalaban a otras personas como sospechosas más probables que Willie en el caso. Sin embargo, debido a factores raciales, Willie fue identificado como el principal sospechoso. Gloria a Dios. Dejémoslo ahí. Este también es grave, ¿no? Porque este En fue... 1915, Dejémoslo ver un un momento. hecho sorprendente que involucró a un soldado mexicano, también conocido como el fusilado o el ejecutado. Venceslau Moguel, según los informes, sobrevivió a un pelotón de fusilamiento, recibiendo varios impactos de bala en su cuerpo, incluyendo uno en la cabeza. A pesar de estas graves heridas, inesperadamente, Moguel continuó respirando. Las heridas de su rostro deformado por el impacto de la bala, lo notable es que logró sobrevivir. Las fotografías y registros de la época, aunque escasos, muestran claramente las secuelas en su apariencia física. En aquel momento, se le consideró casi como un ser sobrenatural, ya que había sobrevivido a circunstancias extremas. Es importante destacar que, a pesar de su asombrosa supervivencia, Moguel no fue... Bueno, gloria a Dios. Ahí está, ¿no? Sentenciados a muerte que sobrevivieron. Sentenciados a muerte que sobrevivieron. Y cuando leemos el pasaje de Colosenses, la Biblia dice de usted y de mí, dice esto, hermanos, es tremendo. Anulando, desde el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Acta de decretos en el griego es sirografón tuodogmanin, ¿sí? Y la palabra sirografón se refiere a certificado de endeudamiento, o sea, factura o cuenta de cobro. Literalmente, cuando uno se va a la escritura, ese certificado o ese acta no fue dado, digamos, por el diablo, pueden creer ustedes. Ese certificado lo coloca el Señor cuando le dice a Adán y Eva, ¿cierto? En específico a Adán ya le había dicho esa parte. Le dice, el día que comieres del fruto del árbol del bien y del mal, de cierto morirás. Sentencia, eso se llama una sentencia, ¿sí? Y el acta que nos era contraria, la sentencia que nos era contraria, fue determinada para toda la humanidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, vamos a entender que el pecado es una deuda, ¿sí? Mateo en el capítulo 6, en la parte donde dice el Padre Nuestro, en una de las versiones dice, y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que el pecado con Dios es una deuda y el ser humano en general está endeudado con Dios, ¿sí? Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque ninguno de nosotros, por nuestros propios medios, nos podemos arrimar al Señor. Pero dice en Colosenses 2:14 que se canceló el registro de nuestras deudas para con Dios. Fue cancelado ese decreto, ¿sí? A través de la persona de Cristo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Esa cuenta nos tenía a todos, ¿sí? Cargados en contra, ¿sí? Perdón, tenía todos los cargos en contra de nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó en la cruz, dice la Escritura. Entonces, a ver, ¿cómo hacer para poder entender, cierto? Esta parte, hablo a personas que allí están, por ejemplo, y damos la gloria a Dios por la vida de Oliver, que, bueno, está decidiendo por volver otra vez a los caminos del Señor, y por todo aquel que todavía no ha entendido esa parte de la justicia de Dios, porque es que no es fácil entender esto de que cómo así, que si Dios es santo y Dios es justo, va a castigar un pecador. No puede, no podría perdonarlo, no lo podía perdonar por causa de su justicia. O sea, Dios no puede salirse de su rol de justo para decir, venga, yo le perdono por misericordia. No, porque entonces la deuda queda sin pagar, ¿sí? Entonces, lo hemos dicho de esa manera, ¿sí? Para explicárselo bien claro a aquel que de pronto tenga como la duda. Y es que lo hemos explicado de la manera en que vamos a dar un ejemplo para reiterarlo nuevamente y quede muy grabado en el corazón. Pero se necesita, mis hermanos, y el propósito de esta predicación es que usted y yo entendamos que es que hay una justicia que Dios aplicó a nuestras vidas y que por esa justicia hoy, que es día de reunión, porque oramos por sanidad y por milagros, no es justo que nosotros tengamos que pagar por cosas que ya Jesucristo pagó. Porque el problema es que nos hallemos todavía nosotros en un terreno donde nos están haciendo injusticia y estamos hablando de un juez que es justo y nosotros estemos dejando que nos hagan y nos hagan injusticia, ¿sí? Acuérdense del pasaje de la viuda que dice la viuda y el juez injusto, donde ese pasaje dice que ella clamaba de día, de noche, iba y le tocaba la puerta a ese juez, y ese juez, siendo injusto, decía, no, voy a hacerle justicia a esta mujer, no sea que me colme la paciencia. Y dice la Biblia que era un juez injusto. Dice, cuánto más nuestro Dios, sí, nuestro Padre Celestial que es justo, hará justicia a aquellos que creen, a aquellos que van a perseverar, que buscan su presencia. Entonces, mis hermanos, para que usted se determine en tener claridad de que no es justo, que todavía hayan luchas, ataduras, que están golpeando, cosas que quieren golpear su vida, porque literalmente usted y yo fuimos liberados ya. La Biblia dice que ya por la justicia de Dios, ¿sí? Nosotros fuimos libres de la condenación del pecado, ya fuimos libres de la ley, de las normas, ¿sí? Y ahora tenemos libertad para agradar a Dios en agradecimiento. Eso no excluye de que tengamos que intentar, ¿cierto?, guardarnos siempre para Dios y no ir a pecar deliberadamente porque nos coloca en otro terreno. Pero ¿qué dice de pronto el ejemplo? El ejemplo habla de, bueno, digamos, utilicemos a un pastor alemán. No, utilicemos a un pastor que va en su carro, ¿cierto? Y él se pasa un semáforo en rojo porque no vio el semáforo, tal vez iba concentrado, no sé, en otra cosa, ¿cierto? Y se pasó el semáforo y el guarda que va adelante, que está delante de él, inmediatamente lo detiene y le dice, señor pastor, venga un momentico. No le dice señor pastor todavía porque no lo ha visto, perdón. Pero le dice, venga, detenga su carro un momento que usted se acaba de pasar el semáforo en rojo. Me pasa su licencia, por favor. Cuando el pastor le pasa la licencia y le dice, ¿qué pasó? El guarda le dice, se acaba de pasar el semáforo en rojo. Y el pastor le dice, ay, qué vergüenza, qué pena. Sí, vea yo, ay, qué pena, discúlpeme por favor, porque no iba mirando el semáforo, iba pensando en otra cosa y se me pasó. Y este guarda, ¿cierto? Cuando le va a hacer el parte, le dice, yo a usted lo he visto en televisión, ¿sí?
Yo a usted lo he visto en televisión y le cuento que sus mensajes han sido de gran bendición para mi vida, para mi familia. Y el pastor pues ahí cierto diciendo en sus adentros, dice, uy, me la va a perdonar, me la va a perdonar. El guarda le dice, pero como usted mismo me ha enseñado a que sea justo, por sus consejos, yo tengo que decirle que me toca hacerle el parte, ¿sí? Entonces le voy a hacer el parte y le invito, mire, aquí la comisaría queda aquí a 2 cuadras. Si quiere, aproveche que ahí está el juez. Y si usted quiere pagar esta deuda, le van a cobrar la mitad por pagarla pues antes, como es normalmente, digamos, la norma en Colombia, ¿no? Que si uno paga después de 2, 3 días, antes de 2 o 3 días, pues le perdonan la mitad de la deuda, ¿sí? De la multa. ¿Y qué sucede? Entonces el guarda le dice, si quiere vaya y la cancela allí. Mire, excelentes sus mensajes, pero lo que pasa es que usted me ha enseñado a ser justo y claro, yo respeto esa parte. Entonces el pastor dice, ay, yo creí que me la iba a perdonar, pero bueno, es justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este pastor llega allí a esa oficina y cuando llega y entra a la oficina, ¿cierto? Ahí está el juez y le dice al juez, señor juez, vengo a cancelar esta deuda porque cometí una infracción y tengo que pagarla. Y el juez se queda mirándolo y le dice, a usted yo lo he visto en televisión, usted es pastor, ¿cierto? Usted ha predicado unos mensajes muy especiales, le cuento que han sido de mucha bendición para mí y para mi familia, ¿sí? Y otra vez este pastor dice, me la van a perdonar. Y este juez le dice, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted mismo ha hablado de esos principios y como yo soy juez, la verdad es que yo soy muy justo también, tengo que aplicar justicia. Entonces, ¿sabe? Que yo a usted no le puedo perdonar su deuda, me toca cobrársela, ¿sí? No sabe cuánto me gustaría perdonarle la deuda, ¿sí? Y el pastor ahí pues dice, ay, pues ya que se hizo, pues la verdad tocó pagar. Pero entonces el juez le dice, pero ¿sabe qué? Sí puedo hacer algo. Yo lo que voy a hacer es pagar la deuda por usted, ¿sí? Yo no puedo perdonarle la deuda a usted, pero si usted me permite, yo la pago por usted. ¿Por qué? Porque tengo que ser justo. Alguien tiene que pagar por la infracción que se acaba de cometer. Mire, mi amado, en eso consiste la justicia de Dios, ¿sí? No había cómo pagar, nosotros no teníamos cómo pagar esa deuda. ¿Y Dios qué decide? Dios decide Él mismo pagar por nosotros, ¿sí? ¿Cómo? Mandando a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por eso esa justicia de Dios recae sobre la persona de Cristo. Por eso la Biblia dice que sobre Jesús vinieron todos los pecados del mundo y por eso en la cruz es el único momento en el cual Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y era por qué? Porque al venir los pecados de la humanidad sobre Él, ¿sí? La naturaleza de Dios no puede estar donde hay pecado. Y lo que hace la persona del Espíritu Santo que estaba en Jesús es que salir de Cristo. Por eso en 1 Timoteo 2:5 dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué más dice? ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Ahora sí lo entiende por qué dice hombre allí. Porque el que quedó allí fue el hombre, ¿sí? Aprendámonos ese pasaje hoy, 1 Timoteo 2:5, vamos. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, con ese mero pasaje, usted le derrumba el argumento a católicos, a mormones, adventistas, a todo tipo de religión, con ese pasaje. Al decirle, solo hay un solo Dios y un solo mediador, no hay más mediadores. O sea, santos ni santas, por ahí no se pueden asomar. Ese pasaje derrumba todos esos argumentos doctrinales, ¿sí? Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Para que lo lleve a su corazón y se lo aprenda. Entonces, gloria al Señor. Era una sentencia de muerte. ¿Dónde está esa sentencia de muerte asentada en el Nuevo Testamento? Hebreos 9:27. Porque está instituido para todo hombre que muera e inmediatamente viene el juicio. Acuérdase de este también. Es el que sea ahí cierto y lo aprende. Hebreos 9:27.
está instituido para todos los hombres que mueran e inmediatamente viene el juicio. Por eso ahí se derriba, con ese pasaje, se derriban las benditas ánimas del purgatorio, ¿sí? Lo que dicen, hagámosle la misa a las benditas ánimas del purgatorio. Si son tan benditas, ¿por qué están allá? Comenzando por eso, que sería una contradicción, ¿sí? Pero era una sentencia de muerte, mis hermanos. Era la sentencia y el acta que era contraria a la humanidad. ¿Para qué? Para determinar que toda persona tendría que ir a juicio, ¿sí? Y la verdad es una. Toda persona desde que nace, esto es como más o menos cuando nace un ser humano aquí en Colombia. Ustedes saben cuánto nace, cuando nace un niño, cuánto nace él debiendo. ¿Sabían ustedes eso? ¿No me voy a entender ahí? Se los voy a decir. ¿Qué pasa? ¿No se escucha bien atrás? Ah, es que mi esposa me está diciendo que así, yo no entiendo bien. ¿Sí? Ah, gloria a Dios, estoy hablando muy duro tal vez. Bueno, gloria a Dios. Miren lo que le quiero decir. Un niño en Colombia desde que nace debiendo plata. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? Porque hay una deuda. ¿Cómo se llama esa deuda, Gabriel? ¿Tú te acuerdas cómo se llama esa deuda que todo país debe? Una deuda externa. Y resulta que cuando uno nace en un país, ya nace debiendo dinero, ¿sí? Ya nace debiendo, ¿sí? O sea, desde que nace con una deuda. Usted tiene que luego pagar impuestos y tiene que aportar para que esa deuda sea pagada. Entonces, toda persona que nace endeudada. El niño nació endeudado, ¿sí? Aunque usted lo vea ahí corriendo y relajado y bien sabroso, viviendo sabroso el niño, pero ahí donde va debe millones. Ahí donde usted debe millones, ¿por qué? Por la deuda externa que tiene un país normalmente, ¿sí? ¿Y eso a quién se lo van a cobrar? Pues a las personas con impuestos. Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces, así mismo es esta parte de cuando una persona nace. Una persona nace endeudada con Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El inconveniente que traemos es en la sangre. Genéticamente, nosotros venimos con esa naturaleza caída. Y por eso dice la Biblia, nos es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo. O sea, el niño, aunque nace pecador, el Señor pasa por alto eso durante su etapa de ¿qué? De inocencia. Dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando el niño va creciendo y se va haciendo consciente, el niño ya pasa a ser deudor con Dios también, ¿sí? A una determinada edad. Esa edad no la dice la Biblia, ¿sí? Hay gente que dice, no, que el niño hasta los 12 años es consciente. No lo dice la Biblia. Es delicado porque en el libro de Apocalipsis, por allá cuando usted ve el gran juicio del trono blanco, dice, y vi grandes y pequeños. Hay quienes lo han llevado a ¿qué? A famosos y no famosos. Pero también dice ricos y pobres, ¿sí? Entonces te pone a pensar si lo que literalmente está hablando es de niños. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Para que usted ponga cuidado con el niño chiquitico, desde pequeñito, en el arca de Noé. Porque en el arca de Noé, en el tiempo de Noé, también murieron niños chiquiticos, ¿sí? Murieron todos niños. Entonces, ¿qué de tener en cuenta ahí? Ojo vivo, porque al niño hay que enseñarle desde pequeñito los principios de Dios. Que las personas traigan sus niños, por decir algo, a la iglesia para que les ilustren, para que les vayan encarrilando, para que les vayan encaminando a los caminos de Dios, porque toda persona desde que nace endeudada con Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado que mora en nosotros. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Con estos pasajes que vamos a tener aquí en cuenta, de la deuda que había a nivel global con Dios, el acta que nos era contraria. Y es que todo el mundo estaría condenado, como les digo, ¿cierto? ¿Por causa de qué? De la naturaleza caída desde el tiempo de Adán y Eva. Desde que Adán peca y Eva, ¿sí? Vino la maldición de ahí para adelante a toda la raza humana. Genéticamente, lo hemos dicho en otras ocasiones, esa maldición se pasa por haber comido la fruta esta que dice, ¿cierto? Del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque contaminaron su sangre, ¿sí? Y la naturaleza y la creación misma también se contaminó por el pecado de ¿qué? De la incredulidad que manifestó ¿qué? Desobediencia, ¿sí? Lo hemos dicho que
el pecado original fue la incredulidad, el no haber creído o el haberle creído al diablo por encima de creerle a Dios, ¿sí? Viene a representar lo que es el pecado original, y fruto de ese no haber creído, la incredulidad, vino inmediatamente la desobediencia, que es el fruto de la incredulidad. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre come, ¿cierto?, esa fruta, lo que dice la Biblia es entonces que se contamina, y a partir de ahí empieza la enfermedad, a partir de eso empieza el envejecimiento, a partir de eso viene todas las circunstancias adversas en lo que tiene que ver con la alimentación. Hoy por hoy, para tener en cuenta, porque hay cosas que uno también debe pasar un poquitico así de larguito, entender que hay un medio ambiente que está afectando. O sea, no todo el que está enfermo hoy, por decir algo, lo es porque está en pecado, ¿sí? Sino porque en ocasiones, por ejemplo, hay factores como el medio ambiente, por decir algo, el agua, que en un momento determinado puede llegar a enfermar personas, porque hemos dado cuenta de eso. O sea, hay personas que se han enfermado generalmente y literalmente el agua puede estar saliendo con algunas cosas, ¿cierto? Pero la Biblia nos habla de ese tipo de, digamos, de acta que nos era contraria, en ocasiones, tristemente, por decir algo, a nivel genético, ¿sí? Lo que venía de parte de familia. Una persona que no esté en el evangelio, cuando una persona no está metida con Dios, literalmente está regida, ¿por qué? Por ancestros, maldiciones ancestrales, por ejemplo, en su vida. El pecado nacional, hay pecados que son nacionales. Cuando, por decir algo, lo que acaba de pasar en Brasil, hay mucha gente que pasa por alto eso que está pasando en Brasil. En este momento, ¿qué está pasando en Brasil? Inundaciones. ¿Ustedes saben qué pasó hace 2, 3 meses atrás? ¿Qué dijo Lula da Silva acerca de Israel? Entonces la gente pasa por alto eso, que un presidente que representa a una nación está diciendo, no, que a Israel hay que hacerle el juicio de genocidio y que yo no sé qué. Atentamente, el amigo Lula da Silva. Entonces la gente no cae en cuenta que esos juicios vienen por causa de qué, del pecado de sus dirigentes, ¿sí? Aquí por eso hay que orar y pedirle a Dios para que guarde nuestra nación, porque ustedes saben a quién tenemos allí, cierto, dirigiendo, y lo que está haciendo con Israel, este personaje. Entonces lo que se viene posiblemente son juicios por causa de qué, de que cuando una persona participa en la elección de un presidente, literalmente va a recoger todo eso que sucede cuando uno vota. Por decir, hay gente que dice, a ver, yo voto por este para que yo, o sea, yo sé que este no va a quedar presidente, pero me parece menos malo que el otro. Pero resulta que este avala el aborto, por ejemplo. Y nosotros tendremos que dar cuenta de todo lo que hagamos, hermanos, ¿sí? Por eso, una sugerencia ahí quedaría, pero ya eso es como meterme en otro terreno. No vote para ganar, vote porque alguien lo representa a usted, eso es todo. Así no gane, pero usted queda libre, delante de Dios, queda libre, ¿sí? Porque si vota por alguien que avala el aborto, por decir algo, ah, no, pero para que no quede este otro, no, usted está participando en esas leyes, indirectamente. Entonces, tener cuidado con esa parte también. Dice entonces, ¿cierto?, que como juicio para todo el mundo había un acta, y este está en Romanos 3:23. Dice, para todo el mundo la sentencia era de muerte. Lo dijimos desde que empezamos, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la ¿qué? De la presencia de Dios. Por eso toda persona desde que nace normalmente no tiene conexión con Dios y buscan lo que son las famosas religiones. Las personas se arriman a buscar de Dios lo que dice la persona normalmente a mi manera, ¿sí? Y es la forma en que la persona prácticamente está haciendo de sí mismo un Dios, porque él está acomodando un Dios a su forma. Y resulta que desde luego bajo ese parámetro, él va a hacer lo que cree que su Dios le avala, ¿sí? Y entonces por no tener conocimiento, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque Dios exige ser adorado a la manera de él, ¿sí? Como el papá le dice al hijo, ¿sí? ¿Me vas a hacer esto? El hijo no le puede decir, a ver, usted es mi papá, pero para mí no tiene nada de malo. No, usted tiene que, y yo tengo que, desde pequeñitos, obedecer al papá porque se estima que el papá es el que sabe. El papá sabe qué nos conviene, qué nos conviene, qué no nos conviene. Por eso el muchacho en la calle cuando dice, no, usted es mi papá, pero es que yo vivo mi vida a mi manera. Miren el resultado y te va a mostrar literalmente que la persona está errada. ¿Por qué? Porque mi manera es diferente de la otra manera y de la otra manera y de la otra manera. El sicario también dice que para él no es malo matar, por decir algo.
¿sí? Cuando hay una ley moral que Dios colocó en todo ser humano, no matarás, que en el original es no asesinarás, porque el policía o el soldado en un momento determinado va a tener que matar por defender una nación o matar en provecho o decir en protección de su propia familia, ¿sí? Eso no lo contempla Dios como pecado. El asesinato sí lo contempla Dios como pecado, como tal. Eso sí sería un pecado, ¿sí? Entonces dice, para ese primer punto, cuando viene y se cumple, ¿cierto? Esta anulación del acta que sucede en la cruz del Calvario, porque Jesús lo que dice la Biblia fue que estando en esa cruz, esa acta que era contraria, que nos era contraria, quedó ahí clavada en la cruz del Calvario, ¿sí? Todo eso por lo cual vino a Cristo el pecado del mundo. Entonces nos dice la Escritura, nos vamos por favor para Romanos 3:24, que sería el versículo siguiente, ¿sí? Y ese pasaje de Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y con esto es que lucha tanta gente en el mundo, hermanos, que buscan la salvación, pero por sus propios méritos, ¿sí? Ahí se estrella la persona, porque está buscando la salvación por mérito propio, por eso hacen sacrificios, por eso hacen penitencias, por eso usted ve en Semana Santa gente golpeándose, porque cree que con eso simplemente va a agradar a Dios o Dios le va a perdonar, ¿sí? O Dios le va a conceder una necesidad. Resulta que está enfermo y resulta que se pone a llevar cruces y a cargar con cruces como penitencia para que Dios lo sane. Resulta que Dios eso no lo avala, porque eso es más o menos es lo mismo que este cuadro. Haga de cuenta que una persona tiene su hijo y su hijo se está dando garrotazos delante del papá y le está diciendo, papá, mire, me estoy golpeando, papá, ya me salió sangre, me regala mis zapaticos. Sí, papá, me regala mis zapaticos. ¿Qué pensaría usted de ese papá? Pues ese es el papá que nos enseñaron a nosotros en la religión. Haga penitencias, váyase de rodillas hasta Buga, ¿cierto? Y haga penitencias, ¿para qué? Para que Dios le conteste. Por eso es de poner cuidado con lo que hacemos nosotros en el cristianismo con los ayunos, porque hay gente que cree que flagelándose o que haciéndolo va a manipular la mente de Dios. El ayuno no tiene como propósito esto, de que Dios me conteste y me diga que sí. Es más, la oración no tiene como propósito que Dios me conteste y me diga que sí. La oración es más bien para que yo conozca qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí? Es para buscar la respuesta de Dios. ¿Qué me dice Dios? Guíame, Señor. Por eso uno ora. No para decirle, venga, usted tiene que hacer esto y esto y esto. No, porque es que hay gente que ora de esa manera. Señor, yo quiero que usted haga esto y que haga esto y que me dé esto y yo lo quiero así, ¿sí? No, uno tiene que pedirle a Dios es, direccióname, Señor, háblame, ¿sí? No ore por la cosa, ¿sí? Ore por la palabra que Dios tiene referente a la cosa, ¿sí? A lo que usted esté pidiendo, a lo que usted esté suplicando. ¿Se acuerdan? Lo decíamos, por ejemplo, en la predicación pasada, la oración que levantaba Ana, ¿sí? Ana le oraba, ¿cierto?, al Señor y le pedía y le hablaba al Señor. Y miren que Dios no le contestó, pero Dios le concedió, ¿sí? Aunque no escuchó la palabra de Dios, pero Dios le concedió lo que ella estaba, ¿sí? Lo que ella estaba anhelando, un hijito de su corazón. Y es más, no le dio un hijito, le dio 5 hijitos más, para que vean que los pensamientos de Dios son más altísimos que los nuestros y que Dios nos da más allá de lo que nosotros creemos o pensamos, hermanos. Gloria a Jesús. Segundo, el acta que era contra la familia. Había un acta contra la familia. Nos vamos desde luego a la forma del Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que en Deuteronomio 28, del 18 al 20, hay habían unas actas contrarias, ¿sí?, contra la familia. Mire lo que dice Deuteronomio 28, en el 18 al 20. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, ¿sí? Y Jehová hará enviar contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres hasta que seas destruido. Tremenda esa sentencia. Y dice, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Tremenda ese decreto como tal, es un decreto, o sea, cuando el Señor habla esta palabra, la suelta como un decreto, pero todo tiene una raíz.
Si usted lee cuando comienza Deuteronomio capítulo 28, dice consecuencias ¿de qué? De la desobediencia. Y entonces dice en la palabra, acontecerá, ¿sí?, que si no escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Entonces miren cómo vivía usted y miren cómo vivía, en el caso mío, miro yo cómo vivía, hermanos. Vivíamos sin Dios y sin ley, dice el adagio popular, ¿cierto? Vivíamos, hermano, a la deriva. Nosotros vivíamos sin ningún tipo de conocimiento de Dios. Y antes es de ver la misericordia de Dios con nosotros, hermano. Que estando viviendo como llegamos a vivir sin tenerlo en cuenta para nada, pecando deliberadamente, porque eso era lo que pasaba, pecamos deliberadamente. Yo les he dicho a ustedes de cosas que yo llegué a pensar en mi mente y que pues ahorita entiendo que no eran pensamientos míos, sino que era el diablo maquinando en mi mente para disquerretar a Dios. Y yo llegué a pensar esto y a decirle esto al aire. Pues en ese momento yo sé que Dios no me escuchó por la gracia y misericordia, no me contestó, ¿sí? Pero yo le decía a Dios, a que dentro de 2 minutos estoy vivo. Hermano, y qué vergüenza, hoy me da pena, pero el diablo lo ponía a uno a igualársele a Dios sin el conocimiento, ¿sí? Entonces Dios lo guarda a uno. ¿Por qué? Porque todos estos decretos literalmente estaban determinados sobre quién, sobre la persona que no escudriñara las escrituras, sobre la persona que no se fijara en las escrituras, sobre aquel que no se interesara por lo de Dios, y era un decreto dado por Dios. Ahora, ¿qué dice la solución a este problema acerca de la familia? Hay un regalo, ¿sí? Y ese regalo lo tenemos nosotros en Hechos 16:31. Miren lo que dice ahora, ¿cierto? Y en lo que convierte Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz, eso que era un acta contraria para nuestra familia. Ahora la palabra de Dios dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación no solamente te abarca a ti. Ojo con esa parte que hoy se lo hablaba yo a alguien, ¿cierto? Le decía en particular a alguien, le decía, Dios normalmente toma una persona de cada familia, una persona al principio. Y con esa persona es que Dios comienza a traer salvación a toda la familia. José, ¿sí? David, y toda persona normalmente que Dios escogía. Moisés fue salvado, por ejemplo, fue utilizado para salvar toda una nación. Usted, lo hemos dicho, usted es la respuesta a la petición de alguien. Dios lo ve a usted para proteger su familia. ¿Por qué? Porque dice, busqué quien hiciera vallado en favor de la tierra para no destruirla. Ahora, ¿cuánto más una familia? Dios utiliza a una persona en la familia, ¿para qué? Para proteger la familia. A causa de la oración eficaz del justo, ¿sí? Dios tiene misericordia de toda una familia, ¿sí? Entonces, el problema está en que esa persona que recibió el llamado, a través, todos aquí tenemos la historia de que alguien en nuestra familia fue el primero en conocer y por medio de esa persona conocimos. O por la misericordia y gracia de Dios fuimos los primeros en conocer y a través de nuestra negación, nuestra consagración, ¿cierto? La misericordia de Dios se ha derramado sobre nuestra casa también. Entonces, el problema en ¿dónde está? Esa persona que sabe que tiene un llamado para ser protector en su familia por causa de la oración que levante, llegue y se salga del camino. ¿Por qué? Porque le aseguro que Dios va a escoger otro para salvar. Dios va a escoger otro de la familia. Pero ¿sabe dónde está el problema? Lo que puede llegar a pasar mientras tanto. Sí, porque la familia queda sin protección, no queda protegida en oración. ¿Quién intercede por esa familia? Si ya no está la persona, ¿cierto? Porque la persona se volvió al mundo, porque la persona está viviendo en pecado. Entonces la pregunta es, ¿quién va a proteger esa familia? O sea, ¿a quién Dios va a utilizar en esa familia para que por la oración que levante Dios pueda obrar en justicia? Entonces el inconveniente está ahí. La responsabilidad nuestra es grande. No solamente, ¿cierto?, con una iglesia, sino con nuestra propia familia. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Pide y se os dará. Otro acta que había era en contra de las personas. Y dice Malaquías 2:2, para aquellas personas, ¿cierto?, que literalmente cuando nos vamos al pasaje, era algo que estaba pasando aún dentro del templo, y es que ellos estaban menospreciando la obra de Dios.
Malaquías 2:2 dice, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Sí? Ojo, delicado, porque aquí te está mostrando de alguien que está en el terreno de la bendición, pero por causa de no decidirse. Mire lo que dice la Biblia, que es delicado. Maldito aquel, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Maldito aquel que hace la obra indolentemente. ¿Usted entiende eso? O sea, el que la está haciendo de cualquier manera. El que le está prestando un servicio a Dios y lo está presentando de cualquier manera, la Biblia determina sobre esa persona maldición. ¿Sí? Entonces, por eso uno tiene que poner mucho cuidado que lo que esté presentando a Dios, y si usted lee todo el capítulo 2 del libro de Malaquías, se va a llevar la sorpresa. Porque ellos estaban presentando cualquier tipo de ofrenda. Ellos estaban viniendo, como decir, voy a decirlo así, como el que viene a la iglesia, pero lo hace sin querer, lo hace con desgano, como que no viene, ¿cierto?, con el deseo de verdad. Mire, mejor le hubiera sido ni siquiera venir, porque lo que se va a llevar es una maldición. Le hace Malaquías 2, todo completico, y se va a llevar la sorpresa y verá que ahí está. O sea, por eso el ministro normalmente va a ser utilizado para empujar, el ministro de alabanza, para levantar a la gente. Vamos a cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios coloca en el corazón que se le cante ¿con qué? Con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un ánimo pronto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él está en medio de la congregación de su pueblo. ¿Sí? Entonces esas cosas suceden, que hay gente que va mucho a la iglesia, pero no entiende por qué le va mal y le va mal y le va mal. Y es porque lo está haciendo de una forma indebida, está presentando una ofrenda que está viciada. Ellos llevaban ¿qué? Unos sacrificios, pero llevaban unas ofrendas de pronto con defectos. Y Dios eso inmediatamente, ¿qué les decía? Léase y verá que le venía maldición a la persona. ¿Sí? Entonces dice la escritura, ¿cierto? Acerca de esta parte, también, por ejemplo, hoy vemos el caso de Esaú en Génesis 25, del 24 al 26, Génesis 25, del 24 al 26, cuando este muchacho que tenía la bendición de poder seguir con el linaje, dice, cuando se cumplieron sus días para dar la luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero y era rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Pero ¿qué sucedió con Esaú? ¿Sí? ¿Qué sucede con Esaú? Que luego no valoró la bendición, la primogenitura. Tuvo en poco un linaje que Dios estaba levantando, hermanos. ¿Sí? Así hay personas que, lo que les quiero decir, hay personas que subestiman, por decir algo, un ministerio. Hay gente que cree que el ministerio es simplemente, como decir, ir a llenar un espacio y no entiende que lo que está presentando a Dios es algo sagrado, ¿sí? El presentarse. Digamos, voy a utilizar cualquier ejemplo, si fuera en un ministerio, un ejemplo de Ujieres, ¿sí? Y lo hace de cualquier manera, no entiende, ¿sí? Que Dios todo lo está viendo. Y que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Entonces no podemos desestimar la grandeza. Hermanos, si entendiéramos la grandeza del servicio a Dios en el área que usted esté, ¿sí? Mire lo que dice la Biblia cuando estemos delante de Él. ¿Qué va a decir? Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire, me fue fiel en lo poco y con eso trabaja el Señor. Con una partecita que vea de fidelidad en usted, en el terreno en que esté, Dios dice, con eso voy a trabajar. Preguntémosle a Daniel, ¿qué le presentó Daniel a Dios cuando llegó allá a esa tierra? ¿Qué le podía presentar Dios a Daniel? Le pregunto, si era esclavo, ¿qué le podía presentar Daniel? No lo dejaba ni siquiera predicar porque era un esclavo. Él no podía salir a predicarle a la gente, él no podía hacer nada, ¿sí? No podría presentarle una familia porque posiblemente, lo que hemos estudiado posiblemente da a entender que a él lo, ¿cierto? A él lo dejaron para que no, ¿cómo se dice? No pudo tener hijos. No se menciona de hijos de Daniel, ¿sí? Mira, ¿qué podía presentarle a Daniel? Pero ¿sabe en qué fue fiel? En una cosita. No, nosotros no vamos a comer lo que comen, ¿cierto? Que está consagrado a los dioses paganos. Nosotros vamos a comer legumbres y verduras, por favor.
Mire, en eso, y Dios dijo, con eso trabajo. Sea fiel en lo poco, en lo que a su parecer sea poco, y verá que Dios lo va llevando a más, ¿sí? Pero simplemente seamos fieles en lo poco, hermanos, y verá que Dios nos va bendiciendo, ¿sí? Muchas veces el que dirige en un lugar no es el más capacitado en cuanto a conocimiento y sabiduría, no. Dios utiliza, por ejemplo, la lealtad de una persona, la fidelidad de una persona, la entrega de una persona, y con eso Dios trabaja. Moisés ni siquiera sabía hablar. ¿Cierto? Ya, el hombre decía leche y se le cuajaba. ¿Por qué? Porque ya no podía ni hablar porque había perdido ya, ¿cierto? Esa facilidad para dialogar. Y mire que el Señor le dice, no, es que en usted yo he fijado mis ojos. ¿Por qué? Porque un día lo vio con celo, lo vio con un celo, equivocado, pero lo vio con un celo. Fue el único que hizo algo. Estaban matando a un judío, a un hebreo, y él respondió y asesinó a un egipcio. Dios ya estaba viendo en él ese fuego, esa pasión, ¿sí? Lo que pasa es que le dijo, no, es que no es, esa no es la forma, pero ya vi que en ti hay una pasión. En Pablo, abnegación, entrega a lo que hacía, y estaba haciendo las cosas malas, pero Dios dice, con eso yo trabajo, con eso, con esa pasión que veo en ti por hacer las cosas, con eso yo trabajo. Gloria a Dios. Vemos dónde está la respuesta para esa maldición, para esa acta que era contra la persona, ¿sí? La vamos a buscar en Deuteronomio 30, versículo 19, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿sí? Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Deuteronomio 30, mírame el 9, a ver Camilo si es que me equivoqué, discúlpame. Deuteronomio 39, aquí está. Miren la bendición, el acta que era contraria fue cambiada por causa de ¿qué? De escuchar la palabra y ponerla por obra. Y mire lo que viene de bendición para la persona. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, ¿sí? Entender, mis hermanos, y a dónde quiero llevarlo con este mensaje. Hay un derecho legal, ya Jesús lo ganó para usted y para mí. Pero hay gente que ni siquiera sabe, yo les lo voy a decir como lo escribí aquí, hay personas que saben, por ejemplo, que viven en libertad ya, hay personas que son libres. Hay otras personas que saben que aún están esclavizadas, Pero hay un tercer tipo de persona que es el más delicado, porque ni sabe quién es, ni sabe dónde está, ni sabe para dónde va, ¿sí? Porque está enredado en su mentalidad. Se lo voy a decir así de esta manera. Haga de cuenta el muchacho que está consumiendo droga y con el cacho de marihuana en la mano dice, yo esto lo domino, ¿sí? Yo esto lo domino. ¿Lo domino? El hecho de tenerlo en las manos quiere decir que eso ya lo dominó a él, ¿sí? Ya eso lo está dominando. Desconocer el mundo espiritual no hará que la persona no recoja las consecuencias. El desconocer cómo nos encontramos nosotros en el mundo espiritual, ¿sí? ¿En qué terreno estás? ¿Ya crees y ya estás viviendo la libertad que Dios te dio? Porque si no la estás viviendo, estás desaprovechando un tesoro precioso. El deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, que así como prospera nuestra alma, prospere nuestra salud también, ¿sí? Una persona puede decir, yo no creo en la brujería, yo no creo en la Biblia, yo no creo en el fin del mundo, ¿sí? Y los más osados llegan a decir, yo ni siquiera creo en Dios, ¿sí? Pero para toda la humanidad hay un acta, ¿sí? Esa acta era contraria, ¿sí? Y ese decreto, vámonos a Lamentaciones 3 del 37 al 38 para ver qué enseñanza hay allí, ¿sí? Lamentaciones 3, 37 al 38. Dice la Escritura, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Sí? De la boca del Altísimo no sale lo malo o lo bueno, y lo bueno, miren, decretos. Es Dios al final el que colocó esos decretos.
¿Que el diablo los utiliza en nuestra contra? Sí. Pero que ahora por la obra de Cristo, ahora usted y yo fuimos liberados. ¿Para qué? Fuimos liberados para que caminemos en libertad. Y con esto voy terminando, mis hermanos. ¿Sí? Vamos al último punto. Deuteronomio 28, del 27 al 35. Acerca de enfermedades. Deuteronomio 28, versículo 27 al 35. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Dejémoslo hasta ahí. Mire, ese es el decreto. Y vuelvo a repetir, para aquel que no se da la tarea de escudriñar las escrituras. Vuelvo y le repito, no se trata de leer la Biblia, se trata de escudriñarla, ¿sí? En la Biblia por ningún lado dice, y leerás la Biblia, no, dice escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, ¿sí? Y así la persona diga que no, mis hermanos, simplemente Dios dijo y fue hecho. Entonces, aquí está la salida. Vámonos a Deuteronomio 7:15. Deuteronomio 7:15. Viene el decreto de Dios para aquel que comienza a caminar en los caminos de Dios, que comienza a obedecer la palabra de Dios, que se preocupa por las cosas de Dios para aprender de Él. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieren, ¿sí? Sobre los que te aborrecieren. De otra manera, y hay muchas otras palabras que dicen al respecto, por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. Ese fue el decreto para aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz, que cree, no que la conoce, sino que la cree, hermano, en su corazón, que la lleva a su corazón. Por último, yo le pido el favor, Camilo, para que me muestre una fotico, porque viene esa parte que tiene que ser importante, mis hermanos, para usted y para mí. Mire, parece Doña Esperanza, ¿no? Lo que quiero decirle con esto es, mis hermanos, ¿qué ve usted allí en esa fotico? ¿Qué está viendo en esa foto usted? ¿Cierto que hay dos formas de ver las cosas? Miren que esa acta y ese acta que nos era contrario, hay dos formas de verlo, ¿saben? Uno, agradecidos con Dios, porque literalmente nosotros estábamos condenados a una muerte eterna, estábamos condenados a vivir una vida en desgracia, estábamos condenados a vivir una vida de degradación, de tristeza, de angustia, como mucha gente la está viviendo en este momento en el mundo entero. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero ¿sabe qué veo yo allí en ese cuadro, en este momento, por causa de lo que he meditado en estos días? Un poco de sentenciadas a muerte. Esas flores, por hermosas, no hablo de la señora, hablo de las flores, por hermosas que se vean allí, por bellas que se vean, no es sino cuestión de días, de tiempito, porque ya están muertas. ¿Saben? Que si nosotros inclináramos nuestro corazón a la forma en que Dios quiere que vivamos, veríamos a cada persona en la calle como una persona que tristemente está sentenciada a muerte y que no es sino cuestión de tiempo para que simplemente viva lo que es una separación eterna de Dios. Si nosotros tuviéramos una inclinación a decirle, Señor, coloca mi amor por las almas, porque como Dios ve esas personas que van por la calle, mis hermanos, son sentenciados a muerte. Son personas que están sentenciados a una condenación eterna. Son personas que no es sino cuestión de tiempo y viene la condenación, viene la muerte eterna para sus vidas. Y en usted y en mí, Dios ha colocado, ¿sí?, esa decisión, ha colocado esa capacidad de cambiar el destino eterno de un alma. ¿Qué estamos haciendo? Porque no crea que va a pasar por alto esto, Dios no lo va a pasar por alto, hermanos. Un día tendremos que darle cuenta a Dios qué hicimos con aquellos que estaban cerca de nosotros, qué hicimos con aquellos que estaban cerca
ahí, pues cierto, que Dios nos los colocó inclusive en el trabajo, en la propia familia, en el lugar por donde vamos, ¿sí? Donde vamos, donde salimos. ¿Qué hicimos? Por lo menos una palabra les pudiera cambiar la eternidad. Los pondría a pensar, ¿sí? Yo sé que Oliver me está escuchando allí, pero se lo voy a decir aquí a la gente para glorificar a Dios en esto, hermanos. Yo vi a Oliver en estos días y yo le solté una palabra porque lo vi un poco mal ubicado. Yo sé que él no tiene problema con eso porque él sabe la lucha que está teniendo y que pues su propia familia la conoce. Pero mire, me dice, no, y eso que usted me dijo me quedó sonando en mi cabeza. ¿Sabe lo tremendo, hermano? Miren lo que hace Dios tan hermoso. Que si nosotros no hablamos, Dios utilizará hasta las piedras para hablar. ¿Sabe quién le habló a Oliver por allá también además? A uno me dijo él que era su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. ¿Y sabe quién era su mejor amigo? Un muchacho que era ateo. Y ese muchacho ateo está teniendo una comunión con Dios. Y Dios se le comenzó a revelar y ahora ese muchacho entendió que estaba errado. ¿Y sabe quién llevó a Oliver a una iglesia en estos días? Ese amigo, mire, esa es la gran diferencia. Qué triste, que esa es la gran diferencia entre el nuevo y el que lleva tiempo. Porque el nuevo está en fervor, el nuevo está apasionado, el nuevo está como decir, ¿cierto? Como efervescente, como el Alcacelser ahí, ¿cierto? Que está así, pero desesperado por ganar almas. Y nosotros, que debíamos de entender esto más claro todavía, debíamos de trabajar más por ello, no lo estamos haciendo. Pero ahí fue restaurado y está siendo restaurado Oliver por causa de ¿qué? De un muchacho que era ateo, pero que fue a un retiro y que en ese retiro fue tocado y ahora es el que le está diciendo caminar, venir para la iglesia. Mire, ya fue a la iglesia. ¿Y sabe qué me dice Oliver? No, es que en esta iglesia llegué a vivir una paz que yo no la he vivido antes. Por eso quiere volver. Y por eso me dijo que va a volver, si Dios lo permite, si está en su voluntad. Aquí mañana a las 7:15, aquí a las 7, muy a las 7, 6:30 lo vamos a tener aquí, porque se va a venir a discipular en las mañanas con nosotros, cuando hacemos la transmisión. Mis hermanos, miremos las personas como Dios las mira, tristemente. Por eso la Biblia dice que están muertos en delitos y en pecados. Y sobre ellos pesa esa acta contraria, sobre ellos pesa. Y usted y yo tenemos en nuestra boca dinamita, el poder de la palabra de Dios para cambiar el destino eterno de esas almas. Yo le pido, por favor, coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, si querés colocar una canción, Cami, que vaya a fin con ellos, ¿sí? Heme aquí, Señor, envíame a mí, hombres de valor. Señor del cielo y de la tierra, yo te suplico en esta hora, Señor, que este mensaje cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste, Señor, y que tú colocaste, Señor, en el corazón de este tu siervo, Señor bendito Dios, para que reflexionemos acerca de la comodidad, Señor, porque es comodidad la que tenemos, Señor. Cuando escuchábamos la predicación de aquel muchacho musulmán que dice que meramente fueron como 3 meses buscando una bendita Biblia y no podía conseguirla, y por allá se buscó algo en internet donde consiguió la forma de encontrar por lo menos unos evangelios, unos pedazos del evangelio. Y nosotros hay veces tenemos hasta 4 y 5 Biblias en la casa y no las leemos. Nosotros que tenemos la iglesia cercana, ahí nomás, aquí a media hora caminando. Y él decía, Señor, que le tocaba recorrer grandes distancias y esconderse para poder recibir lo que nosotros aquí recibimos en cualquier lado. No es sino colocar en el celular, hundir un botoncito simplemente y ya tenemos el mensaje. Y ellos allá por la dificultad no les entra ese tipo de mensaje. Papito, ayúdanos por favor a valorar, Señor, este regalo tan grande que tenemos, Padre glorioso. Ayúdanos a vivir también. Yo te pido ahora por esa otra parte también, Señor. Porque dice la Escritura que ese acta que nos era contraria,
ya fue clavada en la cruz del Calvario. No es justo, Señor, que tengamos dolores, quebranto, enfermedad, que estemos en limitación. Señor, no es justo. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a mis hermanos trayendo sanidad. Te pido, llévate todo dolor, quebranto, todo aquello que agobia el alma y el corazón y que quiere traer opresión, depresión, desánimo. Todo aquello que quiera, Señor, traer a nuestras casas limitante, escasez, pobreza o miseria. Señor, no tiene ni arte ni parte, porque está escrito que tú ganaste para nosotros la bendición, Señor. Llévate todo dictamen contrario, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, reprendemos y cancelamos todo operar del diablo, Señor bendito Dios, que quiera venir a manipular la mente y el corazón para que no tomemos la bendición que ya tú determinaste para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros hijos, Señor. Tu promesa dice que nuestros hijos serán grandes en la tierra, que nuestros hijos son herencia de Jehová y a tus ojos son de gran estima, Señor. Que nuestros hogares son hogares de bendición, Señor. Gracias te damos por este tiempo especial. Te glorificamos, Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.